Estamos recibiendo al senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda. ¿Cómo andas? Buen mediodía. Pero muy buenas tardes. Las disculpas del caso, porque yo quedé de estar físicamente ahí y no he llegado, así que ya me comprometo yo, sin que me lo pregunten públicamente, a estar con ustedes en breve ahí en el piso, en sí, en la radio con profundidad, sí, como corresponde. Por lo pronto, Ojeda, queríamos preguntar por la posición del Partido Colorado, de parte de la oposición, con este pronunciamiento que hubo con respecto a la JUTEP y lo que estamos ya determinando como el caso Danza. Se habló de quiebre institucional. En esos términos se manejó, por lo menos desde la oposición, lo que está sucediendo. ¿Compartís ese concepto? Comparto de pleno todo lo que la coalición en su conjunto acaba de afirmar en conferencia de prensa en el Palacio, ¿no? Porque en esto hay una posición unánime de la coalición republicana que hizo hoy un anuncio conjunto, porque aparte recuerden ustedes que estamos todos muy ahí porque está en discusión el presupuesto en el Senado, con lo cual hace que toda la conversación fluya más fácil. Y bueno, está bien claro, hoy se anunció fuertemente la interpelación a la ministra Lustenberg y no se descarta una segunda interpelación al ministro de Educación y Cultura, tomando en cuenta que la JUTEP se conecta con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. Estábamos hablando hace un ratito con Calabria, con su mirada de cómo fue el tratamiento y la gestión interna de todo el informe y del pronunciamiento y demás. Pero esta interpelación, o lo que se pretende que sea por lo pronto la interpelación a Maía, ¿a qué estaría apuntando efectivamente? ¿Al vínculo, al rol de la JUTEP? A ver, todo esto que pasa ahora pone en jaque la existencia misma de la JUTEP. Yo te diría que a partir de este episodio, la JUTEP o se reformula o se deroga. O sea, o se reformula o se elimina. Porque si va a ser un homologador político del gobierno de turno, no tiene ningún sentido. O sea, yo para escuchar lo que opina del gobierno, escucho al gobierno o a los senadores del Frente Amplio. No preciso que la JUTEP me lo repita. O sea, y esto quiero ser bien claro, los informes jurídicos o los informes técnicos o periciales en cualquier órgano que tenga decisión jamás son vinculantes. Ahora bien, para separarse del dictamen técnico hay que fundar muy bien. Hay que fundar muy bien. Y te pongo un ejemplo mucho más grave, para que se entienda lo que estoy diciendo. Mañana se derrumba un edificio y mueren 10 personas. ¿Ah? En la investigación para imputar responsabilidades penales, lo primero que van a pedir es una junta de peritos, arquitectos, ingenieros, que expliquen el porqué de la caída y quién tiene la responsabilidad. Una vez que eso se determina, habrá pericias, contrapericias, metapericias, pero cuando uno toma una decisión tiene que explicar por qué entiende que eso que se produjo técnicamente no es vinculante, digamos, por qué no lo acepta y por qué se separa de ese informe. ¿Por qué alguien que es un juez, en este caso, toma una decisión separada del informe técnico de un fondo del asunto del cual no es experto? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, no es que no sea vinculante, están eligiendo un informe jurídico a dedo por sobre todo el resto que son de mayor jerarquía, incluido el informe del Instituto de Derecho Constitucional. Esto es una decisión política conveniente. Y fíjense la locura de las contradicciones, ¿no? Nosotros el primer día que esto se supo, pero el lunes me acuerdo, porque teníamos comité ejecutivo, pedimos la renuncia de Eduardo Danza en el acto. ¿Ah? En ese momento no solo nos dijeron que no iba a renunciar a ACE ni a ningún trabajo privado porque no había incompatibilidad, porque ya había consultado. O sea, él previó esta polémica, esto fue harto premeditado. ¿Ah? Asumieron el lío, lo mantuvieron de forma caprichosa hasta ahora y el día mismo que la JUTEP le dice que esa incompatibilidad no existe, renuncia a todo su trabajo privado. Si ustedes lo comprenden y me lo explican, me vendría bárbaro. Y lo segundo, que quizás lo más grave de todo esto y quedó poco soslayado en la vorágine de las cosas, es que el diario El País publica ayer o anteayer que ACE tiene contratos firmados en estos meses por mucho dinero con los empleadores privados de Álvaro Danza. Claro. Andrés... Entonces, a ver, esto... Yo no sé si no tendría un ribete delictivo, o sea, es grueso. Y la propia JUTEP, para salvar eso, le pone en el dictamen que en caso de haber un conflicto ético que él mismo debe valorar, se
se abstenga de participar directamente. Hace un ratito hablamos con el representante, hace un ratito hablamos con el representante del Partido Nacional ahí, y en la JUTEP, digo, ¿no? Con Luis Calabria, y él habla, por ejemplo, mencionó cobro indebido, por parte obviamente de Danza, daño al Estado, también menciona un acto de simulación que es muy cercano a un fraude y que se le genera engaño a la administración. Esto planteado así es gravísimo. ¿Cómo lo van a asumir ustedes desde la oposición, considerando precisamente que se viene ahora una etapa de interpelación? Y bueno, yo calculo que esto va a estar arriba de la mesa de la propia interpelación. La verdad, con franqueza lo digo, yo tengo una buena opinión general de la ministra Lusttenberg y siento cierta decepción con esto, porque uno es parte de un partido y uno también toma decisiones colectivas, pero uno no puede legitimar cualquier cosa. Y en esto creo que aparte, mira, hoy miraba un tuit muy interesante que puso una periodista de mañana que decía, noticia era cuando la JUTEP tenía ética pública, ¿no? Entonces, de vuelta, yo creo que estas cosas hacen que el Uruguay, que tiene una calidad democrática ejemplar, que es de las cosas más caras para el Uruguay, el prestigio internacional, la democracia plena, ese Uruguay esa cosa que nos pone en un lugar de prestigio en el mundo, más allá de ser pequeños, esa cosa de nuestro nombre. En el Uruguay, la mayoría de nosotros valemos por nuestro nombre, que hemos generado y trabajado, y así es el Uruguay para afuera, vale por su nombre y por lo que significa. Y estos pequeños reflejos bolivarianos, ¿verdad?, por decirlo de alguna forma, erosionan mucho esa calidad democrática. Si nosotros vamos a juzgar nuestros presuntos actos vinculados, reñidos con la ética, con la vara de conveniencia política del gobierno de turno, no tiene sentido que tengamos este tipo de órganos, porque no están para eso. Y hay que mantenerse ahí, por ejemplo... O los eliminamos. Está bien. Así no tiene ningún sentido. Decime si vos entendés pertinente mantenerse en una junta que está en este momento... digamos, tan deslegitimada por lo que acabas de mencionar, y que además la oposición no descarta hacer una denuncia ante Naciones Unidas o ante la OEA, ante organismos internacionales. Pero hay que mantenerse... Con el tema democrático que te decía recién. Bueno, sumale el episodio, capaz que lo vieron. Ayer el periodista Sebastián Cabrera del País publica, yo me rompí la vista, otra cosa que quedó soslayada o tapada por otras cosas que de repente comen más agenda. El Ministerio de Educación y Cultura le mandó una nota al diario El País que tiene un cartel arriba que dice requisitoria en rojo, ¿tá? Y abajo le pone una trochera de preguntas entre las cuales le pregunta por la fuente y cómo accedió a la información. Sí, en el marco de una investigación de acoso laboral en el SODRE. En el marco de una investigación administrativa propia por una nota vinculada al SODRE. Digo, estamos todos locos, pero aparte... Lo vemos y no hay una reacción de alergia. A mí me dio una alergia bárbara en el momento, pero me sorprendió que no tuviera una reacción más fuerte, incluso hasta del mundo político y periodístico. Y a nivel, son graves, ¿no? A nivel político, ¿se va a promover alguna acción con respecto a eso? Yo pedí informes hoy para entrar en detalle. Quiero ver todo el expediente y quiero ver quiénes son los responsables y quién toma las decisiones de esto. Porque, evidentemente... No es razonable, por más que algunos puedan decir, bueno, pero se puede negar y ampararse el derecho de la fuente, pero no se lo pueden pedir con un cartel que dice requisitoria que parece que fuera un fugitivo internacional. Parece que es de perogrullo, ¿no? Y yo no recuerdo, ustedes me explicarán, que están más cerca de la jugada de repente, pero yo no recuerdo un caso donde el gobierno le reclama por escrito a un medio una fuente. Sí he escuchado que fiscales, por ejemplo, le pregunten la fuente a periodistas, eso sí ha ocurrido y ha ocurrido muchas veces, pero que el gobierno en estos términos no, por lo pronto, reclame una fuente y que la JUTEP sea de papel y que los informes técnicos jurídicos sean los que me convienen. Digo, son todos perlas de reflejos, como te digo, bolivarianos. Hoy lo decía muy bien Gerardo Sotelo, tenemos que evitar, o sea, Uruguay no va a ser Venezuela, y esas cosas que a veces parecen lejanas se van empedrando. Es un camino largo, ¿verdad? Las libertades no se pierden de un día para otro. Ojeda, el populismo se va piedra por piedra. Sí, una duda que me queda, o por lo menos quiero
quiero tu mirada de primera mano, porque cuando se empieza a hablar de todo este tema de danza, se vuelve un poco a la génesis, ¿no? De a ver, cómo fue que surgió todo esto. En la veña, ¿no tendría que haber un mayor control de lo que se vota con el tema de las veñas cuando llegan los cargos? Partimos de la base de que mantener sus cargos privados. O sea, era lógico que hasta obtener la veña para tener este cargo tuviera trabajo privado para sobrevivir, era más que natural. A nadie se le ocurrió pensar que los iba a mantener. Es más, parecían estar ahí para, digamos, mostrar su currículum y su relación con la medicina y con el trabajo, con el sistema de salud. Ahora, para que ustedes vean, las veñas hoy prácticamente no tienen tratamiento en comisión. Van directo como grave de urgente al plenario. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, y no tendrían que analizarse un poco más en detalle para ver qué es lo que pasa después. Esas cosas no las definimos nosotros, las define el gobierno con su mayoría. Uh-huh. Aunque nosotros nos opongamos a grave y urgente, sale con los votos del gobierno. Digo, en eso lamentablemente a nivel del Senado, porque esto no es ni de la Cámara de Diputados ni de la Asamblea General, y en este caso incluso, nosotros hablábamos en el momento, digo, que era evidente que, aparte, no te olvides que esto viene después de todo el escándalo de colonización y tiene la misma naturaleza jurídica agravada porque contrata con estos privados en particular y agravada porque lo prohíbe no solamente el artículo 200, sino la ley orgánica de ACE y la ley anticorrupción en particular. Entonces, esto es lo de colonización que terminó con la renuncia del presidente, agravado y digamos, exponenciado de otra manera. Entonces, yo creo que nosotros partimos de la base natural y obvia de que no iba a mantener esos cargos. Andrés. Y no, aparte, incluso te digo más, si uno mira el informe del Piazzo en detalle, esta palabrita consultante es bien vidriosa y conveniente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando yo pongo consultante, y puede entenderse perfectamente que voy a ser un médico de consulta de médicos, ¿no? Mire, yo tengo una experticia muy importante en determinada área de la medicina. Y que ocasionalmente se le consulta. No queremos privar de ese conocimiento al sistema, con lo cual yo estoy a la orden para que otros médicos me consulten sobre asuntos que de determinada complejidad que ameritan una opinión de otra calidad. Hasta ahí, esto es conversable, porque de última no trabaja para una mutualista, tiene un lugar académico importante, y consulta, etcétera. Ahora, consultante, en el caso de esta situación, está terminando diciendo, voy a atender gente martes, jueves y sábado. Entonces, y voy a ser empleado de las mutualistas cuyos contratos millonarios hace firma. Entonces, ya no es un tema formal, es una incompatibilidad manifiesta, material. Y esta cosa de ayer, de entrar en víctima de los políticos inescrupulosos, yo no me siento un político de carrera en lo más mínimo, en eso puedo empatizar con Danza, pero evidentemente él mismo dejó a esta situación llegar a este lugar, ¿no? La renuncia de los privados que hizo ayer la podía haber hecho el día 1 o mismo antes de asumir. Yo creo que no soluciona, ¿eh? Yo creo que él sabía que se exponía a esta polémica, asumió el riesgo y lo recorrió todo. Esto es como que yo vaya, robe, y si me agarran devuelvo. Total, tengo riesgo cero. Pues si me agarran devuelvo y estoy igual que al principio. Entonces, él dice, ¿para qué voy a renunciar si capaz que zafo? Yo intento. Si pasa, pasa. Está bien. Andrés, ya no nos queda más tiempo. Lo que sí parece obvio y lógico es que hay un antes y un después en el vínculo gobierno y oposición desde el momento en que estás hablando de pulsiones totalitarias, dictatoriales, chavistas. Va a ser difícil, digamos, recomponer ese vínculo con... Hay un antes... La pregunta concreta es, ¿el caso Danza marca un antes y un después en la relación gobierno-oposición? No, yo no creo que determine nuestra relación con el gobierno en lo más mínimo, pero sí tenemos que ser vehementes en la defensa de cosas que tienen que ver con la calidad democrática del Uruguay. Digo, ahí tenemos que marcar una línea. Yo creo que el gobierno también está muy embretado por la sucesión de renuncias mensuales o más de una por mes. Es un caso de alguien hiper cercano personalmente al presidente. Esas cosas condicionan y creo que terminaron siendo rehenes de su propia reacción inicial de blindarlo a ojos cerrados, que creo que a la luz de lo que pasó ahora terminó siendo un error. Creo que fue tal la necesidad de blindarlo de aire que se dejaron poco margen de maniobra, que es lo que los deja muy, muy, muy mal parados
ayer con una renuncia que se pudo haber producido al principio del problema. Bueno, pero francamente no, creo que sí, nosotros tenemos que alertar algunos reflejos como estos que terminan siendo hipernegativos. Pero de todas maneras, yo creo que ayer, de hecho, les comento, ayer estuvo en el presupuesto de la Presidencia de la República, secretario y prosecretario, tuvimos un debate de mucha altura, por ejemplo, discutiendo la creación de esta Secretaría de Litigio Estratégico. Yo particularmente la critiqué en mucha profundidad, pedí formalmente el desglose para una discusión en comisión razonable de un proyecto de ley que en el paquete del presupuesto queda un poco diluido, pero que no es presupuestal en lo más mínimo, ¿no? De hecho, no pide presupuesto, no pide un peso, simplemente la mete por la ventana. Entonces, pero esa discusión la tuvimos y la tuvimos con altura, como otras tantas. Yo no pongo en jaque ni en duda el buen vínculo con el presidente, con el secretario de Presidencia, en ningún caso, pero no por eso me tengo que callar cosas que son preocupantes como esta. Vamos a ver entonces, senador Ojeda, cómo sigue todo esto y bueno, las interpelaciones que quedan por delante. Sí, muchas gracias, senador. Yo a la orden. Muchas gracias.